Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de dos procesos muy importantes que están íntimamente relacionados, ¿ok? Y es el comienzo, el inicio de todo conocimiento, porque no puede haber conocimiento sin estos procesos, ¿no? Y decimos, pues, que todo conocimiento parte siempre de los sentidos, al estilo de los empiristas, de los filósofos empiristas como John Locke, como Hume, decimos que todo conocimiento tiene como fuente la experiencia, ¿no? Y la experiencia, pues obviamente, nos lleva a remitirnos a los sentidos, porque todo conocimiento, toda información del mundo, lo obtenemos principalmente a través de los sentidos, ¿ok? Y cuando uno capta información a través de los sentidos, lo que tenemos son sensaciones. Y una vez que esa sensación se interpreta, se integra, se organiza, se convierte en una percepción, ¿no? Entonces, el tema de hoy día es la sensación y la percepción, que son dos procesos que están íntimamente relacionados. Y decimos, no puede haber percepción si antes no ha habido sensación, ¿ya? El punto de partida de toda percepción son los sentidos, la sensación. La palabra sensación, mis queridos amigos, viene de la palabra griega aistesis, ¿no? De ahí que el estudio justamente de las sensaciones se llame estesiología. Estesiología. Y existe pues algo que se llama psicoestesia. Psicoestesia. No sé si ustedes han escuchado la palabra psicoestesia. Hace referencia a cómo uno puede reaccionar, activarse o inhibirse frente a los estímulos sensoriales, como por ejemplo el olor de algo o el color o el sonido, ¿no? Nos puede de repente alegrar o entristecer. Esta influencia entre el aspecto sensorial, los colores, los olores, la música y la relación con la psicología se llama psicoestesia. La palabra sensación viene de la palabra aistesis, ¿no? Y de la palabra aistesis deriva la palabra estética, que hace referencia a la belleza, ¿no? Entonces la sensación tiene que ver con la belleza, ¿ok? Sensación. ¿Y qué es la sensación propia? Decimos que todo conocimiento parte siempre de los sentidos. No puede haber conocimiento o percepción si antes no ha habido sensación, ¿ok? La sensación son datos, son informaciones que uno recibe a través de los sentidos. Sentidos o receptores. Aquí vamos a usar la palabra receptor a veces, o a veces sentido, es lo mismo, ¿ya? Entonces, las sensaciones son información, son datos, son impresiones aisladas, inconexas, disgregadas, que uno recibe a través de los sentidos. ¿Ok? Y para que exista sensación, tiene que haber una base anátomo-fisiológica que esté en buen estado. Es decir, tiene que haber tres estructuras físicas, corporales, anatómicas, que funcionen bien, que estén sanas, que estén intactas. Porque si de repente una estructura está dañada, no habrá una buena sensación. ¿Ok? Tiene que haber entonces una base, una estructura orgánica, fisiológica en buen estado. A eso lo llamamos base anátomo-fisiológica. ¿Y cuáles son? Primero el receptor. ¿Ok? Receptor o sentido. Profe, ¿qué son los receptores? Los receptores son células especializadas en captar un determinado tipo de estímulo. Vamos a ver acá el volumen, voy a bajar porque están entrando, creo, ¿no? Vamos a bajar el volumen, ¿no? Estoy un poquito sordo. Me dio la gripe la semana pasada, justamente. No fue COVID, la gripe, y me dejó medio sordo. De toda la parte derecha. Izquierda. Ya, entonces puedo cerrar un ratito en la puerta, ¿eh? Mucha bulla, pues. Y ahora sí. Ahora sí, pues chicos. Bien. Entonces, decimos que para que haya sensación tiene que haber una base anátomo-fisiológica que esté en buen estado, es decir, un receptor que esté sano. ¿Qué es un receptor? Los receptores son células, pero células especializadas. ¿En qué, profesor? En captar un determinado tipo de estímulos. Por ejemplo, hay fotorreceptores. Los fotorreceptores captan los colores, captan las imágenes que se encuentran en la retina, en la vista. ¿Qué tenemos acá en el oído? Si en la vista hay fotorreceptores, ¿qué habrá en la oreja, en el oído, en el tímpano? ¿Qué habrá? Fonorreceptores, ¿cierto? Fonorreceptores que captan los sonidos. ¿Qué habrá en la nariz y en la lengua? ¿Ah? ¿Qué hay en la nariz y en la lengua? ¿Qué hay? Hay quimiorreceptores. ¿Y cuál es este receptor que capta la temperatura?
Este receptor que capta la temperatura son los termorreceptores. Claro, termorreceptores, ¿no? También tenemos, por ejemplo, lo que capta la presión del contacto. Son los mecanorreceptores. Mecanorreceptores. Y también captamos dolor, ¿no? Los doloríficos o nocioceptivos. Entonces, los receptores son células especializadas en captar un determinado tipo de estímulo. Y conectado a cada receptor, a cada órgano sensorial, hay un nervio. Hay un nervio, una vía nerviosa que se encarga de llevar información hasta el cerebro. Estos nervios, por ejemplo, en la vista está el nervio óptico. En el oído, en la oreja, está el nervio auditivo. En la lengua está el nervio glosofaríngeo. En la nariz está el nervio olfatorio, ¿no? Y así por el estilo. O sea que conectado a cada receptor hay un nervio sensitivo, un nervio aferente, que se encarga de llevar información hasta el cerebro. Y el área cerebral, el cerebro, la estructura cerebral, la parte, la zona donde llega la información, ¿ok? Se llama área o se llama corteza cerebral o simplemente como está acá, ¿no? Lo llaman también centro nervioso. Entonces, esta es la base anátomo-fisiológica y cada estructura tiene que estar sana, intacta, porque supongamos que la persona tiene una catarata o tiene una lesión en la retina, no habrá una buena sensación visual. O de repente el receptor está bien, pero el nervio óptico que se encarga de llevar la información del ojo hasta el cerebro está dañado. La persona tiene glaucoma. Entonces, si tiene glaucoma, porque el nervio sensorial está dañado, no habrá una buena sensación visual. O de repente el receptor, la retina, el nervio óptico están sanos, están bien, pero el área cerebral, la estructura cerebral, la zona del cerebro, que está acá, la vista llega acá, la parte occipital, está dañada, hay una lesión. Entonces, tampoco habrá una buena sensación visual. Entonces, chicos, para que haya sensación, tiene que haber una base anátomo-fisiológica que esté en buen estado. ¿Se cuenta? Que toda información captada por los sentidos se llama sensaciones. Y para que haya sensación, tiene que haber una base, ¿no? Anátomo-fisiológica que esté en buen estado. ¿Ok? Pero también el estímulo tiene que ser adecuado. Porque si el estímulo es muy débil, no hay sensación. Y si es demasiado fuerte, tampoco hay sensación. O sea que para que haya sensación, el estímulo tiene que ser adecuado. No debe ser ni muy débil ni muy fuerte, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acá un poquito, chicos, vamos a hablar acá un poquito acerca de los receptores. Porque los receptores tienen funciones o propiedades. Recuerden, los receptores no son los sentidos. Los receptores son células especializadas en captar un determinado tipo de estímulo. Como dice Johannes Müller, cada órgano sensorial se especializa en captar un determinado tipo de estímulo. Cada órgano sensorial se especializa en captar un determinado tipo de estímulo. Por ejemplo, la vista se excita, ¿no? Se altera, se alarma, se activa frente a la luz. El oído frente a los sonidos. El olfato y el gusto frente a las sustancias químicas. Y así por el estilo. O sea, que cada órgano sensorial responde frente a un determinado estímulo. Por ejemplo, la vista no se activa ante los olores, se activa ante la luz. El olfato no se activa ante la luz, se activa ante los olores, porque cada órgano sensorial funciona, se especializa en captar un determinado tipo de estímulo. A esto es lo que Johannes Müller llama la famosa ley de las energías específicas de los órganos sensoriales. ¿Está bien? Entonces, los sentidos primero se excitan, se activan, se alarman, ¿no? Se produce una activación de los receptores sensoriales. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros ahorita estamos tranquilos, ¿no? Es como ahorita, por ejemplo, nosotros estamos tranquilos. Todo en calma, todo tranquilo, escuchando la clase y de repente la tierra comienza a temblar. Un temblor increíble. Tú que agarras, te alarmas, sales corriendo, gritas, ya. Igual sucede con las células. Cuando el estímulo no se presenta, las células están tranquilas, están en estado de reposo, están en calma. Pero se presenta el estímulo, entonces las células se alteran, cambian su composición química, cambian su composición eléctrica. Este cambio bioquímico, ¿no? Eléctrico que sufren los receptores debido a la presencia del estímulo se llama excitación. Excitación o excitabilidad. Es el estado de alarma, es el cambio bioquímico que experimentan las células receptoras debido a la presencia del estímulo. ¿Ok? Primera propiedad.
Primera función de los receptores, se excitan, se irritan. Irritabilidad o excitabilidad o excitación. ¿Ok? También los sentidos transforman, convierten el estímulo en impulso nervioso. Porque tú sabes que todo lo que sucede en el cerebro es electroquímico. Por ejemplo, una cachetada es un estímulo mecánico. ¿Quién lo recibe? La piel. Pero la cachetada no viaja en forma de cachetada al cerebro, sino que la piel transforma la cachetada, el estímulo mecánico, lo transforma en impulso nervioso. Lo convierte en estímulo electroquímico. Y de manera electroquímica viaja la cachetada hasta el cerebro. ¿Ok? Por ejemplo, el olor de una colonia o el olor de la comida. El olor de la comida no viaja pues en forma de olor, en forma de pollo a la brasa, en forma de lomo saltado, ¿no? Y la colonia no viaja en forma de colonia dulce, o de flores, o colonia de mujer o de varón, sino que los sentidos transforman el estímulo, en este caso químico, en impulso nervioso. ¿Ok? ¿Ya? Esta transformación del estímulo en impulso nervioso se llama transducción. Transducción, no traducción, transducción. La transducción, mis queridos amigos, ocurre en los receptores. La mayoría piensa que la transformación del estímulo ocurre en el cerebro. No, la transducción, la transformación del estímulo en impulso nervioso sucede en los receptores. ¿Ok? Entonces, ahí se transforma el estímulo de energía en impulso electroquímico. Y de manera electroquímica viaja al cerebro. Y otra propiedad que tenemos también, estoy medio sordo, pero no me escucho muy bien. Y otra propiedad que tenemos, por ejemplo, es que los sentidos se adaptan, se acoplan, se acostumbran, se amoldan, se acondicionan, pierden un poco la sensibilidad cuando están sometidos a un estímulo de manera constante, de manera prolongada. Por ejemplo, alguien viene, supongamos, y suelta una bomba pestosa. La gente acá, horrible, bola de desagüe, un huevo podrido, pobre, un perro muerto, ¡ah! La gente se desespera. ¿Sí o no? ¡Ah! Salen corriendo. El tutor viene, ya, pase al salón, ya, mucho desorden. Entonces están, se huele horrible. Y pasan los minutos y ya nadie capta nada. Pero no es que el olor haya desaparecido, sino que nuestro olfato se ha adaptado al estímulo. Nos hemos adaptado al olor. También sucede, ¿no? Cuando uno se levanta, por ejemplo, en la mañana y se va a bañar, ¿no? Ya, pues, Paula, ya ves. La transducción es la transformación del estímulo en impulso nervioso. ¿Ok? Por ejemplo, el olor, o que es un estímulo químico, o una cachetada, que es un estímulo mecánico, ¿no? Se transforma, se cambia a impulso nervioso, a impulso electroquímico. La transformación del estímulo físico, químico, mecánico, etcétera, en impulso nervioso se llama transducción. Transducción. Es la transformación del estímulo en impulso nervioso. ¿Ahí, más o menos, Paula? ¿Estamos bien? ¿O de nuevo? Este pelucita que bota acá, transformación del estímulo. Así es, sí, así es, efectivamente, esa es la traducción. ¿Todo bien? Ok. La adaptación sensorial es cuando nuestros sentidos pierden un poco la capacidad de captar el estímulo porque estamos sometidos a un estímulo de manera constante o prolongada. Decimos que el olor. Por ejemplo, cuando tú te bañas, el primer chapuzón en la piscina, o el primer chapuzón en la playa, o en la ducha, con agua fría es insoportable. Entras y no se te escarapela el cuerpo, ¡ay, qué frío! ¿Qué haces? No, el primer chapuzón, ¡ay, el agua está bien fría! Porque luego sigues nadando y parece que el agua se ha entibiado, que el agua está tibia, que el agua está rica. Pero no es que el agua esté tibia, se haya calentado, sino que nuestros termorreceptores se han acostumbrado, se han adaptado, se han acostumbrado a la temperatura del agua. Y ya no captamos el frío, sino que le vemos el agua de forma temperada. ¿Se dan cuenta? Igual también con los olores, te decía, te bañas y te echas tu colonia, tu perfume. Uy, qué rica colonia, ¿no? Lo hueles. Pasa media hora, ya no captas nada. Uno huele, esta colonia se fue el olor, dices tú, ¿no? Y cuando llegas al colegio, a la academia, tu compañero de costado te dice, qué rica colonia, qué rico perfume. Y pasará media hora y él tampoco lo olerá. ¿Por qué? Porque los sentidos, en este caso el olfato, se adaptan, ¿ok?, a el estímulo. Pierden un poco de sensibilidad. Vamos a ver acá, mira, mira acá. Cuando hay un amigo, por ejemplo, que tiene halitosis, o sea, un aliento fuerte, bravo,
te habla, ¿no? La primera vez, vale, está cargado, pero luego sigue hablando contigo, ya no se capta tanto el olor. Igual también sucede en el cine, ¿no? Cuando entras al cine y la película ya comenzó, ¿no? Todo es tinieblas, full oscuridad total, no ves nada. Te tropiezas, te caes, golpeas a una persona, te sientas la pierna de alguien, ¿no? Pero luego sigues en el cine, en la oscuridad, y comienzas a ver con todo detalle, con toda claridad en la oscuridad. ¿Qué ha pasado? Tus sentidos se han acoplado a la oscuridad. Esto se llama adaptación a la oscuridad. Y también sucede lo contrario. Estás en un lugar oscuro y entras a un lugar, o sales a un lugar claro, no ves, te encandila. Y luego, al principio, estás haciendo como Drácula, son mucha luz. Y luego ves con normalidad. Eso se llama adaptación a la luz. O de repente estás afuera, jugando en la calle, ¿no? En pleno sol, y entras a tu cuarto, a tu casa, se ve todo oscuro, ¿no? Eso también se llama adaptación. ¿Ok? Entonces, los sentidos tienen esas características, esas funciones, esas propiedades, primero de excitarse, de transducir el estímulo y de adaptarse al estímulo. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre las propiedades o funciones de los receptores? ¿Todo bien? ¿Traducción? ¿Todo bien traducción? ¿Excitabilidad? ¿Adaptación? ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, para que haya sensación, chicos, tiene que haber una base anátomo-fisiológica que esté en buen estado. Si una de las estructuras está dañada, está mal, hay una lesión, no habrá una buena sensación. ¿Ya? Pero también decimos que el estímulo tiene que actuar con una suficiente intensidad. Aparte, eso tiene que ver con cuando vienes de jugar fútbol y te adentras en sitio oscuro, no puedes ver nada, pero pasa, eso es claro, excelente, eso justamente es, ¿no? ¿La irritabilidad es un tipo de sensación? No. La irritabilidad es el cambio bioquímico que experimentan los receptores, las células sensoriales, debido a la presencia del estímulo. Un estímulo es un tipo de energía que tiene que tener una suficiente intensidad. Entonces, esta energía que tiene cierta fuerza activa las células, despierta las células. Las células que están ahí en reposo, descansando, durmiendo, se alteran. Esa alteración se llama excitación. No es un tipo de sensación. Es una alteración bioquímica que experimentan las células debido a la presencia del estímulo, que es muy intenso. ¿Ya? Entonces, el estímulo es todo tipo de energía que en cantidades suficientes activa, despierta, despolariza, excita a un receptor. Hay límites. Hay un límite mínimo donde comenzamos a sentir y hay un límite máximo hasta donde podemos sentir. El límite mínimo, la mínima intensidad, la mínima fuerza que el estímulo debe tener para poder ser captado se llama umbral mínimo o absoluto. Y la máxima fuerza, el máximo nivel que podemos tolerar, que podemos soportar, es el umbral máximo. Entonces, el límite mínimo es el umbral mínimo. La mínima intensidad que un estímulo debe tener para ser captado, umbral mínimo. ¿Y hasta dónde puedo soportar? ¿Hasta dónde puedo tolerar el estímulo? Umbral máximo. ¿Ok? Por ejemplo, ejemplos de umbral mínimo. Mínimo absoluto. Es la mínima intensidad que debe tener un estímulo para poder ser captado la mitad de las veces. Por ejemplo, la flama de una vela encendida a 50 kilómetros de distancia. Podemos ver una vela encendida a 50 kilómetros de distancia. Alucina. Pero en una noche oscura y despejada. Podemos captar el sonido, bueno, yo no tengo un sonido acá. Podemos captar el sonido de un reloj a 6 metros de distancia. También en un ambiente tranquilo y despejado. Podemos captar el olor de una gotita de perfume, agarras un gotero, una gotita, lo sueltas en un departamento de 3 habitaciones y puedes captar el olor. Puedes captar el sabor de una cucharada de azúcar o de una cucharada de sal y suelten 10 litros de agua. O el ala de una abeja que cae sobre tu hombro, sobre tu piel, a la altura de 1 centímetro. A partir de ahí comienzan los umbrales mínimos. Entonces, el umbral mínimo o absoluto es la mínima energía, la mínima intensidad que un estímulo debe tener
para poder ser captado. Por ejemplo, tú no puedes escuchar la conversación de una persona, de dos personas en la esquina. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el estímulo es tan débil que no logra llegar el sonido de la voz de esas personas conversando en la esquina a tu umbral mínimo. O sea, la mínima intensidad que un estímulo debe tener para ser captado se llama umbral mínimo. Y también sucede lo contrario, ¿no? Cuando el estímulo es demasiado intenso, muy fuerte, que rebasa tu umbral máximo, tu límite máximo, tu tope, rebasa, el estímulo se distorsiona y no captas nada. Por ejemplo, te vas pues, a un concierto, ¿no? Y te pones al costado del parlante gigantesco para sentir la música, para vivirla. El sonido sale pues a miles de decibeles o a cientos de decibeles, el sonido entra por tu oído y al ratito escuchas un pitido. No escuchas nada. La gente está coreando, cantando ahí, ¿no? Y tú escuchas un pitido. Y al ratito algo tibio te cae, ¿no? Algo te cae acá por la oreja. Sangre. Te has perforado el tímpano. Entonces, cuando el estímulo es muy fuerte, tampoco hay sensación. Y cuando es muy débil, tampoco hay sensación. O sea que el estímulo tiene que tener la suficiente intensidad para poder ser captado. Estos son los límites, ¿no? Umbral mínimo y umbral máximo. Pero la diferencia mínima que tiene que haber entre un estímulo inicial y otro estímulo final, ¿ya? Es el umbral diferencial. Y eso pasa también cuando me pongo audífonos a fuerte volumen, también, pues claro, por eso aparece ahí aparece un aviso, ¿no? Escuchar volumen ¿no? A todo volumen puede generar daños, ¿no? Y es verdad. Ese daño que te ocasiona, por ejemplo, escuchar la música en audífono a todo volumen se llama hipoacusia. Cuando estás sometido a un estímulo auditivo sonoro por más de 60 decibeles, produce un daño en el oído. Ese daño se llama hipoacusia. Sí, por eso aparece ahí un aviso, ¿no? Que puede generar daños. Entonces, la mínima diferencia que tiene que haber entre un estímulo inicial y un estímulo final se llama umbral diferencial. Por ejemplo, chicos, yo tengo en la mano izquierda 10 kilos de peso y en la mano derecha tengo 9 kilos y medio. ¿Sentiré la diferencia? ¿Sentiré que 10 kilos pesa mucho más que 9 kilos y medio? ¿Sentiré la diferencia o no? No, muy bien. No siento la diferencia. No, no se siente. Porque 10 kilos, 9 kilos y medio, no se siente. Por eso es que en el mercado nos hacen no, el avión, nos engañan con el peso, ¿no? Porque no se puede captar. ¿Por qué, profe? Porque entre un estímulo y otro estímulo, para sentir la diferencia, tiene que haber como mínimo una diferencia del 10%. O sea, si acá yo tengo 10 kilos, acá tendré que tener como mínimo 9 kilos hacia abajo. O de repente 11 kilos hacia arriba. Pero si acá tengo 10 kilos y acá tengo 9 kilos y medio, o 10 kilos y medio, no siento la diferencia, porque no hay una diferencia del 10%. Entonces, entre un estímulo inicial y un estímulo final, para captar la diferencia, tiene que haber entre estos dos estímulos una diferencia de un 10%. A eso se le llama umbral diferencial, o también llamada diferencia apenas perceptible. Mira acá, mira acá. Diferencia apenas perceptible, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Umbral diferencial o diferencia apenas perceptible. Mira acá. En el estímulo 1, miren abajo, en el estímulo 1 no hay sensación, porque el estímulo es tan débil, es tan débil, no tan pobre, que no llega a tu umbral mínimo. Y si el estímulo no llega a tu umbral mínimo, no hay sensación, no se capta nada. En el estímulo 2 tampoco, porque no llega tampoco al límite mínimo. El estímulo es tan débil que no llega tampoco al umbral mínimo. Entonces no hay sensación. En el estímulo 3, en el estímulo 4, en el estímulo 5 sí hay sensación. El estímulo 3 y el estímulo 4 son sensaciones apropiadas. ¿Ok? En el estímulo 5 ya la sensación está a punto de distorsionarse, porque es tan fuerte el estímulo, ¿no? Que ya está a punto de llegar a tu umbral máximo. Y en el estímulo 6 tampoco hay sensación, porque es tan fuerte el estímulo que rebasa tu umbral máximo. Y es más, cuando el estímulo es muy fuerte, que rebasa
tu umbral máximo provoca un daño orgánico. ¿Se dan cuenta? Un daño orgánico. Por ejemplo, te pongo un reflector directamente a los ojos, te puede dejar ciego, no ves nada. Claro, porque es tan fuerte el estímulo que no hay sensación y provoca un daño orgánico. Entonces, mira acá, fíjate acá entre el estímulo 3 y el estímulo 4. Si tú eres capaz de diferenciar el estímulo 3 del estímulo 4, esa diferencia mínima entre dos estímulos se llama umbral diferencial o diferencia apenas perceptible. Y la diferencia entre un estímulo inicial y un estímulo final tiene que haber entre ambos estímulos una diferencia de un 10%. A eso se llama umbral diferencial. ¿Ya? Muy bien. Chicos, hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí alguna consulta? Profe, o sea, el umbral mínimo superior no hay sensación. Si no llega al umbral mínimo, no hay sensación. Si rebasa el umbral máximo, tampoco hay sensación. O sea, el estímulo no tiene que ser tan débil que no llegue al umbral mínimo, tiene que tener una suficiente fuerza. El estímulo tiene que tener una suficiente intensidad para que pueda llegar al umbral mínimo, pero no tiene que ser tan fuerte tampoco que rebase el umbral máximo. Si es muy débil, no hay sensación. Si es demasiado fuerte, tampoco hay sensación. O sea, el estímulo tiene que actuar con una suficiente intensidad. El estímulo tiene que ser adecuado. Ni muy débil, ni muy fuerte. ¿Ah? Y si pasa el umbral máximo, no hay sensación, se distorsiona. Y si no llega al umbral mínimo, tampoco, porque no se capta el estímulo. Un ejemplo. Estoy diciendo el ejemplo, ¿no? Te vas a un concierto de música, te paras al costado del parlante, sale el sonido a 100 decibeles. Es tan fuerte el estímulo que no captas nada. Te decía que la gente está coreando, cantando y tú no escuchas nada, tú escuchas un pitido. ¿Por qué escuchas el pitido? Porque es tan fuerte el estímulo que sale del parlante que distorsiona la información y no captas nada. Es más, el estímulo, cuando es muy fuerte, te va a producir un daño orgánico. Te perforas el tímpano, te dañas el tímpano, porque el sonido es muy fuerte. Pero si el sonido es muy débil, tampoco captas. Por ejemplo, supongamos que se acaba de caer un alfiler en la esquina. ¿Captaste el sonido del alfiler? Se cayó un alfiler al costado de tu casa, en la vecina. ¿Captaste el sonido del alfiler? No. ¿Por qué no? Porque ese sonido es muy débil. Es tan débil, es tan pobre, que no llega a impresionar, no llega a tu umbral mínimo. Y como el estímulo no llega a tu umbral mínimo, porque no tiene la fuerza suficiente, no lo captas. No hay sensación auditiva del alfiler que se cayó en la casa de mi vecina, porque el estímulo es muy débil, de poca intensidad. Es tan pobre que no lo capto. Pero cuando es muy fuerte, tampoco lo capto porque distorsiona y me provoca un daño orgánico. ¿No? Ahí está, ¿quién está viendo? Mira, Paula, ahí está el ejemplo, mira. Ya, umbral diferencial. A ver, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, ¿ya? Agarra tu taza de café, café express, ya, americano nada más, sin azúcar. Lo pruebas y te sabe amargo. ¿Sí o no, Paula? Luego agarras y le echas una cucharadita de azúcar a tu café. ¿Sentirás la diferencia entre el café sin azúcar y con una cucharadita? ¿Se siente la diferencia o no? Sí, ya. Le agrego 2 cucharadas a mi café. ¿Sentiré la diferencia entre el café sin azúcar y con 2 cucharadas? Sí, claro. Sí, claro, ya está más dulce, está en su punto. Le echo 13. Ya ha estado bien, ya está en su punto. Pero resulta que le eché 10 cucharadas de azúcar a mi café. Está bien dulce. Y agarro y le agrego una pizquita más. Le agrego una puntita, ¿no? De la cucharadita de azúcar a mi café, que ya tiene 10 cucharadas de azúcar. Al agregarle una pizquita de azúcar, sentiré que ahora mi café está más cargado, o sea, más dulce, perdón. No. Entonces, si he agregado a mi café 10 cucharadas,
¿cuántas cucharadas como mínimo tendré que agregarle a mi café para sentir que está más dulce si ya le agregué 10 cucharadas? Más de una, porque el 10% de 10 es 1. Si tengo 10 cucharadas, si le echo la mitad de la cucharada, o le echo la puntita de la cucharita, no siento nada. Pero si le echo una cucharada entera, ya sentiré que está más dulce. 2, 3, por supuesto que sí. Es como, por ejemplo, ¿no? Tengo en mi cuarto 100 velas prendidas. Tengo en mi cuarto 100 velas prendidas. Y agarro y prendo una vela más. ¿Sentiré que mi cuarto está más iluminado o más caliente? ¿Ah? No. Claro que no. Entonces, si tengo 100 velas prendidas en mi cuarto, ¿cuántas velas como mínimo tendré que encender para sentir que mi cuarto o que está más iluminado o de repente más caliente? 10. Más de 10. Mínimo 10. De 10 hacia arriba. Porque entre 100 a 10, el 10% de 100 no es 10. Si tengo 100 velas prendidas, para sentir que está más iluminado, tendré que encender 100 velas, 10 velas más. Porque si prendo una, dos, no siento nada. Ese es el umbral diferencial. Entre un estímulo y otro, para captar la diferencia, poder diferenciarlos, tiene que haber una diferencia de un 10%. Creo que lo mismo pasa cuando comes torta y de ahí tomas gaseosa. Claro, ¿no? Porque ¿cuántas cucharadas tiene la torta? ¿Cuántas cucharadas tiene la gaseosa? ¿No? ¿Se cuenta? Están por ahí. Creo que un vaso de gaseosa tiene 20 cucharadas de azúcar, creo, ¿no? Y creo que para hacer la torta le echan, pues, no sé, medio kilo de azúcar, por ahí, creo. ¿No? Están casi en un nivel. No hay una diferencia de un 10%. Por eso que no se siente. Ajá, muy buen ejemplo, ¿eh? Excelente. Eso pasa, ¿no? Te comes ahorita una gelatina y te comes una torta o una gaseosa, no sientes lo dulce. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay una diferencia, ¿no? Ajá. Tanta azúcar, claro, tanta azúcar. Lo que pasa es que somos adictos al azúcar, ¿no? Al cerebro y al cuerpo le encanta el azúcar. El azúcar no sirve para nada en realidad, ¿no? Pero somos adictos al azúcar porque todos los días comemos azúcar. Y el azúcar acidifica el cuerpo. Y por eso aparecen las enfermedades. Sí, pues, claro, porque se eleva mucho ¿no? La glucosa. Nos hacemos resistentes a la insulina. Muy bien, esos son los umbrales sensoriales, ¿ya? Umbral mínimo, umbral superior y umbral diferencial. ¿Ok? O sea, si no sientes es porque no hay una diferencia. Sí. Si no capta la diferencia entre un estímulo y otro, es porque no hay una diferencia de un 10%. El azúcar no da energía, un poco digo. Claro, da energía, sí, por supuesto. Pero también te da la grasa, ¿no? También te dan los carbohidratos, la energía. Claro, la glucosa eleva la energía, pero al toque también se te va la energía. Sí, pero por ahí dicen que el cuerpo humano no necesita azúcar. Bueno, seguimos, ¿ya? Es otro tema. Bueno, hay 3 tipos de modalidades sensoriales. Esteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. Cuando captamos información del mundo externo, ¿ok? A través de la vista, a través del oído, a través del gusto, del tacto, del olfato, son sentidos esteroceptivos. Y cuando capto información del movimiento, tengo la sensación de que una parte de mi cuerpo se mueve o que mi cuerpo se desplaza en el ambiente propioceptivo. Y lo interoceptivo son las sensaciones que ocurren dentro de mi cuerpo, en mi organismo, en mis órganos internos, como el hambre, como el sed, como el sueño. ¿Ya? Entonces, hay 3 tipos de modalidades sensoriales: exteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. ¿Ok? Comenzamos primero hablando sobre las sensaciones exteroceptivas. La palabra extero significa fuera. ¿Ok? Las sensaciones exteroceptivas nos dan información del mundo externo, del mundo exterior. Así es. Los 5 sentidos clásicos, los 5 sentidos hi-fi aristotélicos son exteroceptivos. Si consumo 10 gramos de creatina y aumento 1 gramo más a dicha cantidad, ¿sería una mínima o diferencial? Sería una mínima. No, sería diferencial, porque 10 a 1 lo vas a captar, ¿no?
No, sería diferencial. Diferencial. La mínima intensidad es la mínima. Para diferenciar un estímulo de otro, diferencial. 1 a 10 a 1, claro. El 10% de 10 es 1, ¿no? Claro. Entonces, si te echas media cucharadita o un cuarto de cucharadita, no sientes nada. Te echas uno, más de uno, si vas a sentirlos. 10 a 1. O sea, 1 sí, capto, 2 ya no. No, sí. Más de uno vas a captar, más de uno. Mínimo un 10%. Si tienes 10 cucharadas, le echas uno, más de uno, si captas. Menos de uno ya no captas. Si tienes 10, pues. Si le echas media cucharadita o un cuarto de cucharadita, no captas. Pero si le echas 1, 2, 3 o más, sí vas a captar. Mínimo 10%. ¿Ya? Muy bien. Chicos, ¿cuál es el órgano más estimulado en el ser humano? ¿Cuál es el órgano más estimulado en el ser humano? La vista. Sobre todo en el hombre, ¿no? Al hombre todo le entra por la vista. El hombre es más visual. ¿Sí o no? Claro. Vamos a ver. ¿Cuál es el estímulo de la sensación visual? Claro, el hombre ve más, todo entra por la vista. La mujer es más auditiva, más olfativa, más táctil, pero el hombre es más visual. Claro. Las ondas electromagnéticas de la luz es el estímulo de la sensación visual. ¿Cuál es el receptor de la sensación visual? La retina. Los conos y bastones que están en la retina. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el nervio que se encuentra conectado a la retina y que va a llevar información de los ojos, de la retina, al cerebro? ¿Qué nervio es? ¿Qué nervio? El nervio. Nervio primero. El nervio óptico. Muy bien. El nervio óptico. El nervio óptico es el nervio que se encarga de llevar información de la retina al cerebro. ¿Y a qué parte del cerebro llega? Al lóbulo occipital. Claro, ¿no? La visión llega a la parte occipital, al área visual. Ahí se interpreta la información. ¿Y qué podemos captar? Podemos captar colores, forma, tamaño, movimiento, textura de los objetos. Porque a través de la vista captamos no solamente formas o colores, también tamaño, también texturas, también movimiento. ¿Sí o no? Llega al tálamo primero. Ya, bueno, al tálamo y a la parte occipital, ¿no? Muy bien. Pero llega a la parte occipital. La parte final es la parte occipital. Ahí se procesa la información. Porque el tálamo es un relevo nada más. Es como que le llega y lo reparte. Pero el que se organiza, el que se almacena, es la parte occipital. ¿Ok? ¿Cómo se llama a la pérdida de la visión? ¿Cómo se le conoce a la pérdida de la visión? Ceguera. Muy bien. ¿Y cómo se le conoce a la ceguera al color? No ver colores. Sí, así es. Todo pasa por el tálamo. El daltonismo es un tipo de ceguera al color. El daltonismo es un tipo de discromatopsia. ¿Ok? La ceguera al color se llama discromatopsia o acromatopsia. No ver colores se llama ceguera al color, discromatopsia. Y el daltonismo es un tipo de ceguera al color. ¿Ya? El daltonismo es un tipo de discromatopsia. Es un tipo de ceguera al color. Confunde el verde con el rojo, etcétera, ¿no? Hay personas que no captan el rojo. Hay personas que no ven el verde, no ven el azul, ¿no? Son cegueras al color, se llaman discromatopsia. ¿Ok? Se da porque hay un daño en la parte del cerebro o también en los receptores sensoriales. ¿Está bien? Segunda sensación, auditiva. ¿Cuál es el estímulo de la sensación auditiva? El estímulo de la sensación auditiva son las ondas sonoras del aire. Muy bien. ¿Y quién lo recibe? ¿Cuál es el receptor? Receptor. El órgano de Corti del oído interno.
¿Y qué nervio está conectado al órgano de Corti? El nervio auditivo. ¿Y a qué parte del cerebro llega la información auditiva? Ya, primero al tálamo, ¿no? Ya después temporal. Muy bien, al lóbulo temporal. ¿Y qué captamos? ¿Qué tipo de sensaciones tenemos a partir del oído, de la audición? Sonidos, ruidos, tonos, melodías. Bulla. ¿Y cómo se le llama a la pérdida de la audición? Sordera. Muy bien. Sordera. Y a la pérdida de la audición por la edad, por envejecimiento, ¿cómo se llama? A la pérdida de la audición, al deterioro auditivo por la edad, por envejecimiento, se llama presbiacusia. Muy bien, Paula, presbiacusia. Y su compañera preguntaba, profesor, ¿también sucede que cuando uno escucha mucho volumen, también te deja sordo? Sí. Cuando escuchas mucho volumen, ¿ok? Tus audífonos, esa disminución de la audición se llama hipoacusia. Hipoacusia. Por envejecimiento, presbiacusia. Y por un daño, por mucho estímulo sonoro, ¿ya? Se llama hipoacusia. ¿Está bien? Ahora, el sentido del olfato y el gusto son sentidos químicos. El gusto y el olfato son sentidos químicos, están íntimamente relacionados. Es decir, mucho más que el gusto es olfato. El gusto tiene mucho que ver con el olfato. Tápate la nariz y come. Estás con la gripe, con la antipática, comes, no sabe nada, la comida no tiene sabor, porque mucho del sabor tiene que ver con el olfato. Primero vamos a hablar del gusto y luego del olfato. ¿Cuál es el estímulo de la sensación gustativa? ¿Cuál es el estímulo de la sensación gustativa? ¿Los sabores? No. ¿Cuál es el estímulo de la sensación gustativa? Los sabores son las sensaciones. Sustancias químicas. Muy bien. Las sustancias químicas de los alimentos disueltos en la saliva es el estímulo de la sensación gustativa. ¿Y cuál es el receptor? ¿Cuál es el receptor de la sensación gustativa? La lengua y el paladar. Las papilas gustativas de la lengua y el paladar. Chicos, ¿con qué parte de la lengua chupas un helado? Profe, con la puntita. Claro, con la puntita de la lengua. ¿Y por qué con la puntita? Profe, más rico. No, más rico no. Con la puntita porque las papilas fungiformes que están ubicadas en la punta de la lengua captan el dulce. ¿No? Claro, dulce. Lo amargo al fondo, lo ácido y salado a los costados. ¿Sí o no? ¿Y qué nervio está conectado a la lengua y al paladar que lleva la información gustativa hacia el cerebro? ¿Qué nervio es? ¿Qué nervio se encarga de llevar la información? Glosofaringio. Muy bien, Piero. El nervio glosofaringio lleva la información de la lengua al paladar hacia el cerebro. ¿Y a qué parte del cerebro llega la información gustativa? ¿Qué lóbulo? Parietal. Excelente, Paula. Al lóbulo parietal. Y ahí captamos la sensación gustativa. ¿Y cuántos sabores puede captar el ser humano? ¿Cuántos sabores puede captar el ser humano? 5, Piero. Muy bien, Luciana. Muy bien, Diana. Muy bien, Nulga. Marlene. 5. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos 5 sabores? Dulce. Dulce. Salado, amargo, ácido. Muy bien. Falta uno. El umami. Muy bien. El quinto sabor es el umami. El sabor al glutamato monosódico, más conocido como Ajinomoto. ¿Sí? Claro, el Ajinomoto. Chicos, ¿y el picante es un sabor o no? ¿El picante es un sabor o no? No. El picante es temperatura. El picante es calor, temperatura. ¿No? Claro. No es sabor. ¿Está bien?
Y ahora, ¿cómo se le llama a la pérdida del gusto? ¿Cómo se le llama a la pérdida del gusto? ¿Disgusto? No, no. ¿Ah? Anosmia, anosmia del olfato. COVID, COVID, no. A la pérdida del gusto se llama disgusia. Disgusia o agusia o agüesia también lo llaman. No hay problema. Disgusia o agusia. Es la pérdida del gusto. Ojo, es diferente el gusto que sabor. ¿Ah? ¡Qué rica comida! Ya, eso es sabor. Ese es sabor. ¿No? La sazón es el sabor. Una cosa es el gusto, otra cosa es el sabor. ¿Ya? Profe, agrio y ácido, ¿qué tiene que ver? Amargo, ¿no? Amargo. Amargo, ácido, en los costados. Foliadas, ¿no? Papilas foliadas. Disgusia te da con el COVID o el sabor, claro, te da disgusia y también te da anosmia. Pierdes el gusto y pierdes el sabor. A mí me dio el Omicron, ¿no? Y a mí, yo todo lo que comía me parecía dulce. Comía, pues, no sé, algo salado y me sabía dulce. Medio raro, ¿no? Sí. Así medio raro. Ya, bien. Entonces, mira, y el olfato. El olfato. El olfato, ¿cuál es el estímulo de la sensación olfativa? Sí, Franco, ¿no? Todo lo dulce me darías hablar. Las sustancias químicas del aire. El estímulo de la sensación olfativa son las sustancias químicas del aire. ¿Cuál es el receptor? Profe, las fosas nasales. Excelente. ¿Qué hay dentro de las fosas nasales? Muy bien, Paula. Los botones olfatorios o la membrana pituitaria nasal. Son unos bastoncitos que cuelgan al interior de la nariz y que se renuevan cada 4 o 5 semanas. Son como unos bastoncitos, no son los pelitos, ¿sabes? Ese botón olfatorio o membrana pituitaria nasal capta los olores. ¿Y qué nervio está conectado a la membrana pituitaria nasal? El nervio olfatorio. ¿Y a qué parte del cerebro llega la sensación olfatoria? El olfato. ¿Dónde está ubicado el olfato? ¿Qué parte del cerebro? En el lóbulo, el olfato temporal. En el lóbulo temporal está ubicado el olfato. ¿No? ¿Y cómo se le llama a la pérdida del olfato? Anosmia. Anosmia, Paula, muy bien. Y la pérdida del olfato también nos lleva a la pérdida de la libido. ¿Qué es la libido? ¿Qué es la libido? Profe, usted ya sabe, profe, el deseo sexual. Ah, claro. El deseo, el impulso sexual. Entonces, el olor es un gran afrodisíaco. El olor es un gran afrodisíaco, sobre todo en las mujeres. El olor despierta la libido. Si la persona no siente olor, también tiene una pérdida del deseo sexual. ¿Ah? Claro, lo estimula. Esa estimulación olfativa se llama psicoestesia, ¿no? El olor te prende, claro, el olor te prende. También la voz, ¿no? Háblale, por ejemplo, así susurrando a la mujer en el oído izquierdo, porque llega a la parte derecha y le produce sensaciones, altibajos. Claro, porque si le hablas al oído derecho, ese estímulo llega a la parte izquierda y lo va a racionalizar, no lo va a sentir. Pero si le hablas al oído izquierdo, para que llegue a la parte derecha, lo va a sentir. Porque el derecho es emocional, subjetivo. El izquierdo es racional, objetivo. Entonces, háblale del oído izquierdo. Háblale bonito, pues. Hola, ¿qué tal? No importa que sea chancadito, sea feo. Porque a la mujer no le interesa tanto la belleza. Al hombre le interesa más la belleza. A la mujer no le interesa tanto la belleza. A la mujer le interesa que seas un buen hombre, que seas seguro, ¿no? Que seas un macho alfa, que dé seguridad. Eso le interesa. Eso le llama hipergamia. Me decía una vez a Rico, ¿qué pasó? ¿Eso sería gustativo o el sabor? Que besa rico, pero ahí no hay sabor, ¿o sí? ¿Hay sabor en la saliva? Eso es más bien táctil. Táctil hasta senestésico puede ser, que produce reacciones corporales internas, ¿no? Movimiento, también movimiento, ¿no? La de Héctor, lo demás. Es diabetes, creo. Si es dulce, es diabetes, ¿no? Muy bien.
Y el dolor. El dolor es mixto. El dolor está en todas las sensaciones. El dolor puede ser exteroceptivo, puede ser propioceptivo y puede ser también interoceptivo. ¿Ya? Y el tacto, el órgano más grande en el ser humano es la piel, no es el hígado. ¿Ya? Es la piel. Una persona de 1,70 m tiene 72 metros cuadrados de piel. ¿Cuál es el estímulo de la sensación táctil? La energía mecánica, la energía física, la energía térmica ejercida sobre la piel. ¿Ok? ¿Cuál es el receptor? La piel. ¿Y qué hay debajo de la piel? Discos, filamentos, corpúsculos. Los discos de Merkel, corpúsculos de Pacini, de Krauss. ¿No? Captan la presión, la aspereza, la blandura, la temperatura. ¿Y qué nervio está conectado a estos corpúsculos? A la piel. El nervio trigémino. Muy bien, Paula, excelente. El nervio trigémino, la rama sensitiva, es el nervio que se encarga de llevar la información de la piel hasta el cerebro. ¿Y a qué parte del cerebro llega la información táctil? ¿A qué lóbulo? ¿Dónde está el tacto? Parietal, lo máximo, Paula. Parietal. Así es, parietal, Marlene. Muy bien. ¿Y cómo se le llama a la pérdida del tacto? ¿Cómo se le llama a la pérdida del tacto? ¿Manco? No, manco. Insensible. Puede ser insensible, claro. Puede ser insensible. Puede ser anestesia. O puede ser anafia. Anafia. Anafia o insensibilidad o anestesia. Es la pérdida de la información táctil. ¿Ok? Y el dolor puede estar en tu vista, en el oído, en la lengua, en el olfato, en todo puede el dolor. El dolor es físico. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Dolor también llamado álgico o algésico. Dolor es álgico. Profe, analgesia. Pues analgesia es contra el dolor. Algia o algía, el dolor. O también llamado nocioceptivo. Nocioceptivo. También dolor. ¿Ya? Dolor. El dolor es mixto, está en todo el dolor. Siguiente modalidad sensorial, propioceptiva. La sensación propioceptiva es el conocimiento que tenemos del movimiento, desplazamiento de nuestro cuerpo. Cuando tú mueves la mano, por ejemplo, tienes el conocimiento que tu mano se está moviendo, o que caminas, o que corres, o que te sientas, o volteas a la izquierda o a la derecha, ¿no? Ese conocimiento de tu cerebro y tu mente de que tu cuerpo se está desplazando, o que cierta parte de tu cuerpo se está moviendo, esas son sensaciones propioceptivas. ¿Y una persona en estado vegetal siente dolor? No. Depende de la zona, depende. Vegetal está pues inconsciente, en el estado de coma profundo, no capta nada. No capta nada. Por ejemplo, vamos a hablar de la sensación kinestésica. La palabra kinesis en griego significa movimiento. Si es tu cuerpo quien se mueve y la información viene de tus músculos, tendones, articulaciones, se llama sensación kinestésica. Sensación de estar corriendo, bailando, nadando, saltando, subiendo escaleras, bajando escaleras, ¿no? Por ejemplo, haciendo pesas, ejercicios. Si toda la información viene de tus órganos, de tus músculos, perdón, viene de tus músculos, tendones, articulaciones, kinestésico. La sensación kinestésica está en la parte parietal. Y el nervio que se encarga de llevar la información de tus músculos, articulaciones, es el nervio femoral y el nervio ciático. El nervio femoral y el nervio ciático son los nervios que se encargan de llevar la información de tus músculos al cerebro, a la parte parietal. ¿Ok? Correr, saltar, nadar. Y si la información viene de que tu cuerpo se está desplazando en el ambiente, en el espacio, a través de algo o a través de alguien, el avión, el carro, ¿no? La bicicleta, los patines, el ascensor, la escalera eléctrica. Ahí tú no corres, no estás parado, pero tienes la sensación de que tu cuerpo se está moviendo, se está desplazando en el ambiente, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Esa información se llama sensación vestibular. Vestibular o de orientación, o del equilibrio. Porque cuando se mueve el carro, pero yo no tengo náuseas, es un desequilibrio porque ley que tiene que ver con el vestibular. Claro, eso es vestibular. Eso es equilibrio. Esa es orientación.
de que tu cuerpo se desplaza en el ambiente, el carro, la bicicleta, el patín, el ascensor, el avión, el barco, ¿ya? Eso es vestibular o de orientación. ¿Está bien? Y esa sensación está en el oído interno. Y cuando el oído interno se daña, aparece una enfermedad llamada laberintitis, o también conocida como la enfermedad del astronauta. Y también los músculos también te puede doler. Entonces, movimiento es proprioceptivo, el conocimiento de que tu cuerpo se desplaza en el ambiente o está realizando algún tipo de actividad. Proprioceptivo. Y si la información viene de tus órganos internos, del corazón, del estómago, los pulmones, la vejiga, etc., eso se llama sensación senestésica. Senestésica. Si la información viene de tus órganos internos, senestésico. Lo senestésico puede ser de dos maneras. Senestésico visceral y senestésico general. Visceral y general. Visceral viene de tus propios órganos. El hambre es visceral. La falta de aire es visceral. La sensación de ir al baño, visionar, visceral. El deseo sexual, visceral. Dolor de cabeza, dolor de estómago, visceral. Sensación senestésica visceral. En cambio, la sensación general, como por ejemplo estar feliz, estar contento, ¿no? Bienestar, malestar, felicidad, tristeza, senestésico general. Senestésico general. La felicidad, la alegría, la tristeza, el bienestar, el malestar, la preocupación, senestésico general. El hambre, la sed, sensación de ir al baño, el deseo sexual, falta de aire, ¿no? Sueño, bostezo, hambre, sed, sensación senestésica visceral. ¿Ya? ¿Por qué no visceral qué cosa hay? ¿Por qué no visceral qué? ¿Por qué no visceral qué? ¿El bienestar, malestar? Porque es general, no solamente la tristeza está en tu estómago, está en tu piel, está en tu corazón, no, se siente, todo repercute, ¿no? El bienestar, el optimismo, la alegría, está en tu estómago, tu intestino, tu corazón, pulmón, no, se siente en todo, psicológico, general. Es más emocional, claro, más emocional porque repercute de forma general en todo el organismo. Por eso, general. ¿Ah? Lo emocional es anestésico general. Pero cuando estoy muy alegre, se me remueve el estómago. Claro, en ese caso, si te produce algo en el estómago, algo específico en el estómago, es visceral. Pero la alegría, la felicidad, el bienestar, eso es general. Cólicos algesia, claro, cólicos algesia. Estar enamorado, es anestésico general, claro. Estar enamorado es anestésico general. Claro, psicológico general, orgánico general, visceral. Así es simple, muy bien. Odiar a alguien. El odio ya me parece un sentimiento. El odio es un sentimiento, ¿no? Pero podría ser también una sensación de tipo general. Sí. Claro, podría ser una sensación general. Claro. Sí, sí. Si vamos a enmarcarlo, podría ser una sensación de tipo general, ¿no? Así es. Bien, chicos, hablemos ahora de la percepción, antes que el tiempo nos gane. Ahora, una vez que la información sensorial ha llegado al cerebro y se ha hecho consciente, nosotros lo interpretamos. Interpretamos a esa sensación y ahí la sensación se convierte en percepción. Por eso diferenciamos entre mirar y ver. Por eso te pregunto yo, ¿tú miras o ves televisión? Ves televisión. ¿Mirar es una sensación o ver es una sensación? Mirar es una sensación y ver es una percepción. Porque yo puedo no dirigir mi mirada hacia ti y no reconocerte, no saber quién eres. Ver ojos, ver cejas, ver labios, ver nariz, ver cachete, ver oreja, ¿no? Ver frente, ver cabello, pero no saber quién eres. En ese caso, tengo una sensación, estoy mirando. Pero si yo te reconozco, sé quién eres, ¿ok?
es una percepción. Mirar es una sensación y ver es una percepción. Cuando yo percibo, interpreto. Cuando yo percibo, reconozco. Organizo la información. Le doy un significado a lo que estoy captando. Brincando, cuando recibo estímulos nada más, es sensación. Pero cuando interpreto el estímulo, le doy un significado, estoy percibiendo. Miro, pero no te veo. Claro, mirar es la sensación y ver es la percepción, ¿no? Claro, todo el mundo mira, pero pocos ven. Todo el mundo oye, pero pocos escuchan. Porque yo puedo estar acá, mi mente concentrada, enfocada en un punto, y escuchar que el profe está hablando y no entiendo nada, pero sé que hace bulla, que algo habla, mueve los labios, hace sonidos, pero no sé lo que dice, no entiendo lo que está hablando. En ese caso, solamente tengo una sensación auditiva, pero no hay ninguna percepción. Esta es una canción y pensaba que no tenía sentido. Tú, por ejemplo, cuando escuchas una canción en inglés, en otro idioma, y no entiendes nada, solamente tienes una sensación auditiva, pero no hay ninguna percepción. ¿Ok? Es como uno dice, ¿no? Oye, algo huele algo, huele raro, sensación. Pero si yo digo, huele a colonia de mujer Armani, huele a lomo saltado de carne, huele a, no sé, pues a aderezo, cebolla con ajos, ¿no? Estoy ya percibiendo porque lo identifico, lo reconozco. Claro, percepción es conocer, reconocer, interpretar algo. Y sensación es captar el estímulo, nada más. Cuando tú interpretas, tú organizas, le das un significado, eso es percepción. Por eso decimos que la percepción es un proceso psicológico en el cual nosotros interpretamos, organizamos la información sensorial y le damos un significado. Reconocer, entonces, reconocer es percibir. Cuando tú reconoces, tú interpretas, estás percibiendo. Ok, no se entendí. ¿Ya? Crea sensación nada más, ¿no? Entonces, la percepción interpreta, organiza. La percepción es un proceso más complejo que la sensación. Pero para que haya percepción, primero ha tenido que haber sensación. No puede haber percepción si antes no ha habido sensación. Por ahí hay un debate. Por ahí hay un debate si es que la sensación es básica o es superior. ¿No? Consideran que como tiene una base orgánica, la percepción, ¿no?, es básica. Pero como requiere información, conocimientos, interpretación, es superior. ¿No? La percepción es darle sentido, significado al estímulo, claro. Pues. La sensación es hasta el cerebro, y ya en el cerebro, una vez que se hace consciente, se vuelve percepción. Claro, cuando lo interpretas, cuando lo organizas, la sensación se vuelve percepción. Pero si no lo organizas, no lo interpretas, es simplemente una sensación. Una vez que la sensación o el estímulo llega al cerebro, se hace consciente. Sensación. Pero cuando lo interpretas, lo organizas, le das un significado, se convierte en percepción. Por ejemplo, una bandera blanca. Bandera blanca. Ah, un objeto blanco de tela que se mueve. Ah, sensación. Bandera blanca, paz, percepción. Claro. Digo, bandera blanca, paz, percepción. Ah, objeto blanco que se mueve, sensación. ¿Me entender o no? Ah, ¿no? Bandera roja en el mar. Ah, una tela roja que se mueve. Sensación. Ah, peligro. Percepción. ¿Eh? Claro, la sensación no reconoce, no interpreta. Capta el estímulo, nada más. La percepción interpreta, reconoce, organiza, le da un significado. Claro, la percepción lo reconoce, lo interpreta. Así es. Claro, así es, ¿no? Es decir, su característica sensación, darle nombre, claro. Cuando uno capta las características aisladas de un estímulo, sensación. Cuando lo organiza, lo interpreta y le da un significado, sensación. Ah, un círculo con una raya diagonal. Significa prohibido. Percepción. ¿No?
Ah, eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, primero, para que haya percepción, ha tenido que haber sensación. No puede haber percepción sin sensación. Porque la percepción interpreta, organiza y le da significado a la sensación. Es por eso que es absurdo hablar de una percepción extrasensorial. No puede haber percepción fuera de los sentidos. ¿Está bien? Entonces, la percepción, ¿qué hace? Interpreta, organiza, ¿no? Integra. Integra, o también llamada organiza. Cuando integramos, organizamos información de un solo receptor, se llama integración unimodálica. Podemos integrar información de la vista, color, no forma, o de repente de varios sentidos, del olfato, el gusto, la vista, lo organizamos toda esa información. Por ejemplo, chicos, en un plato de comida, organizamos, integramos información unimodálica o intermodálica. En un plato de comida. Intermodálica, unimodálica. Intermodálica, porque el plato de comida es vista, es olfato, es tacto, es gusto, más de un receptor, más de una sensación. Eso se llama integración intermodálica, ¿no? O multimodálica. También la percepción interpreta. Interpreta. Por ejemplo, las famosas manchas de tinta de Rocha, del té de Rocha, ¿se acuerdan? Donde uno ve una mancha, pero ve formas, un elefante, un murciélago, una persona, un negrito bailando, ¿no? Estamos interpretando. Y también cuando percibimos, discriminamos, diferenciamos. Uno puede diferenciar, por ejemplo, un celular Xiaomi de un Samsung, ¿no? O de repente de un iPhone, claro. O puede diferenciar una camisa de una casaca, o un libro de una revista, o un zapato de una zapatilla. Cuando uno percibe diferencia, discrimina, interpreta y organiza la información. ¿Ok? Pero chicos, ocurre algo, miren. La percepción es subjetiva. La percepción está afectada por nuestra subjetividad. Cada persona percibe diferente, porque la percepción está afectada por tus expectativas, por tus creencias, tus motivaciones, tus experiencias, tus conocimientos. Todo ello influye en la forma como percibes. ¿Se dan cuenta? La percepción es un proceso subjetivo, porque está mediatizado por tu experiencia, por tu subjetividad. Cada persona percibe de forma diferente. Comemos el mismo plato de ceviche, pero a cada quien le sabe diferente el ceviche. A algunos estará ácido, otro le falta limón, otro está muy picante, otro le falta picante, uno está desabrido, el otro está bien, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vemos en una película, pero cada quien capta las películas de forma distinta, distintos detalles, es que la percepción es diferente, es individual, es subjetiva. ¿Ah? No sé cómo a las personas les gusta el queso. A mí me gusta el queso, por ejemplo. ¿No? A ti no te gusta el queso. A la mayoría le gusta el pollo a la brasa. A mí no me gusta el pollo a la brasa. A la mayoría nos gusta el ceviche. A algunas personas no les gusta el ceviche. ¿No? ¿A quién me gusta el cuy? Ah, bueno, más o menos. Rico la polla es. Ah, la polla. No me gusta el pollo, por ejemplo. Me parece feo el pollo a la brasa. La polla peor todavía. Hay gente que le encanta. Es subjetivo. Cuando uno percibe, la percepción es subjetiva. Es diferente en cada persona. ¿Ya? Entonces, para percibir hay tres elementos. El sujeto que percibe, el objeto que se va a percibir y la imagen que se forma debido a la percepción. ¿Ok? En todo acto perceptual, en todo acto perceptivo, hay tres elementos. El sujeto, el objeto y la imagen o el percepto. La persona que va a llevar a cabo el acto perceptual es el sujeto perceptivo o el sujeto perceptor. Es la persona que va a llevar a cabo el acto perceptivo. El objeto que está afuera, el objeto que está en el ambiente, el objeto distal, es el objeto perceptivo. ¿Ya?
lo que vas a captar afuera, lo que vas a percibir es el objeto distal o el objeto perceptible. Y luego elaboramos una imagen, elaboramos un significado del objeto. Eso se llama percepto. El percepto es la imagen que elaboramos del objeto perceptible. Decíamos, ¿no? Por ejemplo, una bandera blanca, o sea, una tela blanca que ondea en el ambiente. Ah, es el objeto perceptible. Ah, lo interpreto. Ah, paz. Paz. Percepto. Percepto. ¿No? Una calavera. Ah, una calavera. Ah, peligro. Percepto. ¿Se dan cuenta? La imagen con significado que elaboramos del objeto es el percepto. ¿No? O la bandera roja, peligro. ¿Se dan cuenta? También. Verde, tranquilidad. También. Rojo, pasión. Percepción. Corazón representa el amor. Percepción. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ese es el percepto. La imagen, el elemento que elaboramos del objeto, con un significado, se llama percepto. El percepto se elabora blanco igual paz, negro mal. También, por ejemplo, ¿no? Esa es percepción. Listo. Entonces, decimos lo siguiente, chicos. Decimos que la percepción es un proceso descendente y la sensación es un proceso ascendente. La percepción es descendente y la sensación es ascendente. ¿Por qué, profe, la sensación es ascendente? Porque la sensación recibe información de los sentidos y lo lleva a niveles superiores de la mente, de la conciencia, del cerebro. Asciende, sube la información. De los sentidos sube al cerebro. Por eso ascendente. Y en la percepción del cerebro, tus conocimientos, tus experiencias, vas a llevarlo para poder interpretar los datos de los sentidos. O sea, tu conocimiento de la mente superior viaja a los sentidos para reconocerlo, para interpretarlo. Por eso descendente. Cuando tú interpretas, eso se llama descendente. Y captar un estímulo es ascendente. La percepción tiene que ver con tus experiencias, con tus expectativas, tus motivaciones. Mira acá. El chico muelón y con 4 ojos se le acerca a la señorita y le dice: qué linda señorita, ¿no? Es usted. Y ella grita: acosador. Acosador, violador, porque tiene todo el semblante, el prototipo, el estereotipo de un violador, ¿no? De un jeropa, porque tiene los ojos así, ¿no? En cambio abajo, claro, típico de la señorita, ¿no? En cambio abajo ve un hombre pues bien chévere, bien plantado, bien peinadito, así. Qué sexy te ves, mamacita. Ay, qué encantador, qué romántico. Ay, qué galán, ¿no? O sea, la persona interpreta el estímulo de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus prejuicios, estereotipos, motivaciones, necesidades, deseos. Por eso que la percepción es superior. Perdón, la percepción por eso que es descendente y subjetivo, porque cada persona interpreta y percibe diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el de arriba no le dijo nada grotesco. El de abajo fue muy lanzado. Pero para el de arriba, como su cara es malograda, dice que es violador, acosador. Porque ella tiene la creencia, el estereotipo, el prototipo de que un hombre de esa manera es un acosador. Y tiene el estereotipo, la creencia, la imagen de que un hombre guapo es un galán. Y por eso reacciona de acuerdo a sus creencias. Percepción. Bueno, ¿no? Claro, tiene traumas antiguos. Tiene estereotipos, tiene prejuicios. Y todo eso que tiene en su mente lo lleva a interpretar el estímulo de manera diferente. Por eso que la percepción es subjetiva, es diferente en cada persona. Cada persona percibe diferente. Cada persona percibe lo que es. Acá vemos. Vamos a ver las leyes de la Gestalt, porque la Gestalt fue la escuela alemana que se encargó de estudiar y de sistematizar toda una serie de principios perceptuales. Primer principio de la Gestalt, el principio del todo, la primacía del todo.
La ley holística, es decir, alguien que se viste tipo lacra y le digo choro, es una persona descendente. Claro, esta percepción, pues, por tus prejuicios, estereotipos, lo estás calificando de esa manera, lo estás percibiendo como choro. Claro, descendente. Principio holístico o principio de la totalidad. La Gestalt dice que el ser humano tiende a percibir las cosas como un todo, como una totalidad. Primero percibimos el todo y después los elementos que lo componen. En la figura 1, todo el mundo ve un oso. Y en la figura 2, todo el mundo ve una casa. Primero, lo primero que vemos hacia el tope, como algo que nos llama la atención, primero es el oso y la casa. Pero si nos fijamos bien, vamos a ver que el oso son puras circunferencias y que la casa son puras figuras geométricas. Pero eso lo vemos después. Lo primero que captamos es el todo. El todo es antes que las partes. ¿Sí o no? El todo es antes que las partes. Captamos el todo antes que los elementos de manera aislada. Primer principio, principio holístico, o la primacía del todo, o la ley de la totalidad. Segundo principio, la ley de la pregnancia. Claro, primero el todo, después los defectos. Claro, así es. Segundo, ley de la pregnancia, o la ley de la pragnans, también conocido como la ley de la buena forma. Este principio perceptual dice que la mente humana se organiza de la mejor manera posible para poder captar las cosas también de la mejor manera posible. La percepción es un proceso complejo en el cual captamos las cosas lo mejor que podemos. Se organiza de la mejor manera posible. Algo amorfo, sin sentido, sin forma, lo captamos con sentido, con significado. Algo así, claro, algo así, miren, ¿no? Claro. Vemos primero, vamos a decir, tendemos a captar algo, pero como de la mejor manera posible. Aquello que no tiene forma definida, nuestra mente le da forma, le da sentido, le da significado, porque la percepción es un proceso que organiza y da significados. Y si algo no tiene significado o forma, nuestra mente busca un significado, busca una forma para percibirlo lo mejor posible, lo mejor que se pueda. A esa ley, a ese principio se llama pregnancia. Siempre organizamos la cosa de la mejor manera posible para captar la cosa con un significado. A ver, chicos, ¿quién lee, por favor, palabras desordenadas? ¿Quién activa su micro y lee este fragmento de palabras desordenadas, por favor? A ver, lo escucho. No, profe. Palabras desordenadas sobre la puerta. Dice, según estudios realizados por una universidad inglesa, Buscar en la clase que quiere no compartir un poquito importa con el nosotros. orden en que las letras estén Palabras escritas, desordenadas. la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición escucha? correcta. ¿Ya hablo más fuerte? Ah, ya, ah, ya. Ah, sí, perdón, he bajado mi volumen, ¿verdad? Sorry. Acá no sé. Ya. Ahora sí. ¿Quién está Ya. hablando? Ahora sí, por favor, gracias. Ya, dice, palabras desordenadas. Dice, según estudios realizados por una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar literalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Porque no leemos cada letra en sí mismo, sino cada palabra en un contexto. Personalmente, esto me parece increíble. Excelente. Muy bien. Todo lo que su compañero ha leído no dice realmente en el fragmento, ¿no? Pero sí es verdad, claro. O sea, nuestra mente tiende a organizar las cosas lo mejor posible, ¿no? Porque todo lo que captamos tiene que tener un sentido, un significado. Y esta capacidad de nuestra mente de ordenar las cosas, de darle sentido, es la pregnancia. La famosa ley de la buena forma. Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien, excelente. Así es. Otro principio muy común dentro de la escuela gestáltica y que ha venido bastante en San Marcos es la ley de la percepción de la figura y fondo. Figura y fondo. Figura es lo que sobresale,
La figura ocupa el primer plano de la percepción. Es nítida, es clara, definida, contorneada la figura. El fondo ocupa el segundo plano. Es vago, impreciso, oscuro, nebuloso, pálido, débil, una copia. Pasa desapercibido. Lo que impacta primero en tu percepción es la figura. Y lo que ocupa el segundo plano y pasa desapercibido es el fondo. Pero entre los objetos, para poder percibir la figura del fondo, tiene que haber una heterogeneidad, o sea, una diferencia en la forma, en la tonalidad. Porque si los objetos son muy parecidos, no se puede captar la figura del fondo. Por ejemplo, el camuflaje es algo que impide percibir la figura del fondo. Porque el camuflaje es como que los objetos se mimetizan por el color, por la forma. Y no se puede distinguir cuál es la figura del fondo. ¿Por qué creen ustedes que los soldados en la guerra de las Malvinas, por ejemplo, o en la Segunda Guerra Mundial, su uniforme fue verde? Porque la guerra se dio en la selva para que se camuflen con las plantas. En cambio, en la guerra del Golfo, el uniforme cambió, medio arena, medio marrón. ¿Por qué? Porque la guerra fue en el desierto, para que el uniforme se camufle en el desierto. ¿Se cuenta? Cuando hay homogeneidad, mismo color, misma forma, no se puede distinguir la figura del fondo. Y cuando hay heterogeneidad, diferencia en la forma, color, textura, tamaño, se puede diferenciar la figura del fondo. Figura lo que sobresale y fondo lo que ocupa el segundo plano. Chicos, hay que recordar que la percepción no solamente es visual. La percepción puede obedecer a cualquier modalidad sensorial. La percepción puede ser visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil, kinestésica, etc. ¿Ya? Por ejemplo, estas tres imágenes son ejemplos de figura fondo reversible. Porque la figura puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar a ser figura. Yo puedo ver ahí un perfil o puedo ver una copa. Puedo ver a una vieja o puedo ver a una joven. Puedo ver un cohete, puedo ver dos elefantes tocándose la trompa. ¿Sí o no? La tercera imagen es un cohete en la parte blanca o son dos elefantes tocándose la trompa. ¿Dónde está la vieja? La vieja está ahí. Sino que cuando tú eres joven, lo primero que ves es a la joven y después verás a la vieja. En cambio, si esta imagen tú le muestras a tu abuelita lo primero que va a ver será a la vieja, a la anciana, y luego verá a la joven. Porque uno percibe lo que es. Uno percibe lo que es. ¿Ok? ¿Y cómo se llama? Es un proceso donde uno puede pasar a ser otro. ¿Cómo? ¿Pasar a ser otro? Despersonalización. Esa es personalidad. No veo a la anciana. Claro, lo primero que vas a percibir es a la joven. Y tendrás ciertas dificultades para ver a la anciana. Soy vieja, si no veo a la joven, no. Eso tiene que ver con tus experiencias. De repente tú vives con tu abuelita y has sido muy cercana a tu abuelita. Y de repente que no ve a la anciana, no vive con su abuelita. Pues. ¿No? Sí, veo a la anciana y veo a la joven. Sí, porque esta imagen ya la conozco. Pues. Y ahí una vieja da buen caldo. Depende de qué tipo de caldo busques. Pues. ¿No? Claro, depende del caldo. ¿Qué caldo va a dar? Concentrado, rico pez. No sé para ti qué será vieja. Pues. Para ti vieja es una persona de 30 años. Y para mí 30 años es joven. Es muy relativa. 60. No, maleado, ya no sé maleado. 60 ya está con la menopausia, ya está en decadencia. Ya, muy bien. Otro, ¿qué pasa? 45. O sea, estoy viejo yo ya. Justamente el lunes cumplí mis 45 años. 18 de abril. Aries. Profe, los Aries son mujeriegos. ¿Y cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? ¿Y? ¿Está bien, pues? No le hago daño a nadie. ¿No? Se habla con la verdad, con la sinceridad.
Más de 35, dice. Muy bien. Entonces, otro principio es la constancia perceptual. La constancia perceptual es la capacidad de nuestra mente de percibir las cosas de la misma manera. Es la tendencia a percibir los objetos como morfológicamente invariables. Constancia perceptual. ¿Ok? Por ejemplo, si soy Virgo, ¿cuál es mi estereotipo? Ah, Virgos son fregados, fregadas, son perfeccionistas. Por ejemplo, el típico, ¿no? Conversa con tu amigo, con tu amiga, genio de doble cara. Conversa con tu amigo, con tu amiga, y tu amigo se va yendo. Chao, me voy María, y se va avanzando. Una cuadra, otra cuadra. Y en la medida que tu amigo o tu amiga se va alejando, una cuadra, 2 cuadras, la vas percibiendo más chiquito. Cada vez que se aleja más, la imagen a tu retina aparece más chiquita, más chiquita, más chiquita. Pero tú no dices, mi amigo, mi amiga, se está achicando. Tú sabes que por la distancia se ve chiquita, ¿no? Pero ante tu mente, ante tu cerebro, su tamaño no se ha reducido. Sigue manteniendo su tamaño real. Es como subes a un edificio, por ejemplo, ¿no? Subes a un edificio, por ejemplo, y ves hacia afuera, hacia la calle, y los carros parecen de juguete, y las personas muñequitos, ¿sí o no? Pero tú no dices, por ejemplo, ah, el mundo se achicó. Tú sabes que por la altura las cosas se ven chiquitas, pero que sigue manteniendo su tamaño real, ¿no? Profe, ¿por qué con el frío nos achicamos? Ah, no sé, tú te achicarás, pues no, yo no, yo normal. No, pues te entumeces, pues, te pones rígida así, ¿no? Te encorvas. El calor, creces, ¿no? El frío, es así, ¿no? Te acorrucas, no, como que te pones así por el frío, pues. Claro. Ya, eso se llama constancia de tamaño. Hay constancia de color, de forma, de textura. Por ejemplo, una hoja Bond en la luz se ve blanca, en la oscuridad la hoja se ve blanca. ¿No? Este tomatodo negro en la luz se ve negro y en la oscuridad también se ve negro. Su color no ha cambiado, se sigue percibiendo el mismo color, constancia perceptual de color. Entonces, la tendencia a percibir las cosas de la misma manera se llama constancia perceptual, de forma, de color, de tamaño, etc. ¿Ya? No es un tomatodo. Yo no tomo chelas. Yo no tomo en realidad. Yo tomé mucho de joven. Sí, San, sí, no tomo chela. Vino, pisco tampoco. No tomo. No tengo 50. No tengo 50. 45. ¿No? Bien, otro principio es la ley de agrupación. ¿No? ¿Sí o no? Ley de semejanza. Tendemos a percibir las cosas, ¿ok?, por algún parecido, porque se parece. ¿Ok? Tendemos a percibir las cosas por algún grado de parecido, por la forma, el tamaño, el color, etc. Eso se llama semejanza. No sea como algo, ¿no? Yo soy soltero. No estoy casado. ¿No? Soy soltero de lunes a sábado. La ley de proximidad. Tendemos a percibir las cosas, ¿no?, porque están juntas. Las cosas que están juntas se ven formando una sola figura. ¿No? Las cosas que están juntas, pegadas, unidas unos a otros, se ven formando una sola figura. Todo el mundo, por ejemplo, acá ve la letra A mayúscula y la A minúscula, cuando en realidad son personas. Siguiente ley, ley de cierre o clausura. Los objetos incompletos se tienden a percibir de manera completa en nuestra mente. Aquellos objetos incompletos, separados, disgregados, son completados en nuestra mente. ¿Se cuenta? Y la ley de continuidad. La ley de continuidad sigue una determinada dirección. Los objetos que siguen una determinada dirección
se ve como que todos los objetos también siguen esa dirección. ¿Ya? Pero sabemos, chicos, sabemos que la percepción no es absoluta. Sabemos que la percepción no es infalible. ¿Sí? La percepción no es infalible. El ser humano no es perfecto. También se puede equivocar al momento de percibir. Y muchas veces nos equivocamos. Hacemos una mala interpretación de lo que estamos percibiendo. ¿Ok? O sea, pueden haber errores perceptuales. Pueden haber errores perceptivos. Ya, no hay problema. Lo paso acá o lo voy al tutor para que los envíe a ustedes. Por acá. ¿Okay? Entonces, bases sociales. No, bases sociales está completo. La primera que les di estaba todo ahí. Sino que va a partir en dos, pero todo el material que les di está todo ahí. Sí. Ya, entonces, a veces podemos hacer una mala interpretación, una mala organización del material y nuestra percepción se puede equivocar. A esto se llama, ¿no?, alteraciones perceptuales. Por ejemplo, acá la mayoría va a ver un huevo frito con papas fritas. ¿Sí o no? ¿No? Pero si tú observas bien, tu mente te ha engañado. Has percibido mal. Porque es yogur con durazno y con manzanas, cortadas tipo papas fritas. ¿Sí o no? Pero a la simple mirada, a simple vista, al toque, parece un huevo con papas fritas. ¿No? ¿Dónde está el yogur? Claro. Claro, los sentidos se engañan. Los sentidos mienten, se equivocan. Entonces, cuando los sentidos se engañan, interpretamos mal, eso se llama alteración perceptual. Y la alteración perceptiva puede ser de dos maneras. Puede haber una ilusión y puede haber una alucinación. ¿Ya? El yogur es lo blanco. El yogur es lo blanco. Lo que parece la clara es el yogur. A ver, escuchen bien, miren. La ilusión, chicos, la ilusión es algo completamente normal. La ilusión es la distorsión del objeto. Algo real se percibe equivocadamente. Eso es ilusión. Y la ilusión es normal. Ocurre en todo momento, cualquier persona. En cambio, lo que es patológico, lo que es una enfermedad, es la alucinación. Cuenta. La alucinación es percibir algo que no existe. Captas algo donde no hay nada. A la percepción sin objeto se llama alucinación. A la alucinación también se le conoce como falsa percepción. Tú percibes algo inexistente. Sí, la alucinación es una patología. Es una alteración. En cambio, la ilusión es algo completamente normal. En la ilusión, el objeto existe, pero se percibe equivocadamente. En tanto que en la alucinación no hay nada, no hay estímulo, no hay objeto y yo capto algo. La ilusión puede ser objetiva y puede ser subjetiva. La ilusión objetiva es cuando el causante de la deformación es la persona. Perdón, el objeto. ¿Ya? Cuando el objeto es medio ambiguo, medio dudoso, que hace que lo percibamos diferente a lo que es, se llama ilusión objetiva. Por ejemplo, agarras un vaso con agua y metes una cuchara y la cuchara se ve doblada. Eso es un ejemplo de ilusión objetiva. ¿Se dan cuenta? O de repente ves a lo lejos que la pista está mojada y llegas y la pista está recontra seca. También es una ilusión objetiva. Pero en cambio, si el causante de la deformación es la persona, se llama ilusión subjetiva. El miedo, los celos, la desconcentración, ¿no?, hace que tú percibas algo de manera equivocada.
Y cuando el causante de la deformación está en la persona, se llama ilusión subjetiva. Pero cuando el objeto es medio extraño, medio amorfo, medio ambiguo, y la causa está en el objeto, se llama ilusión objetiva. Estos son ejemplos de ilusión objetiva, y estos son ejemplos de ilusión subjetiva. Y estos son ejemplos de alucinaciones. La alucinación es un signo patognomónico de una enfermedad mental. Toda alucinación es patológica. En la alucinación tú percibes algo que no existe. Captas algo donde no hay nada. No hay nada y captas algo. Profe, el amor de ella, ¿qué sería? El amor de ella es un sentimiento. El amor es un sentimiento. ¿Ya? Profe, ilusión. Bueno, puede ser ilusión, pero no puede ser alucinación. ¿Ya? Puede retroceder al toque, porque vamos con las preguntas, me van a dar el tiempo. Yo pensaba que tenía 3 piernas, aprovecho. Objetivo, subjetivo. Ya, vamos con las preguntas, ¿ya? Muy bien. Profe, entonces borracho no se puede tener alucinación. Sí, también. También. Un borracho, por ejemplo, el famoso delirium tremens, ¿no? Puede tener alucinaciones. Es más, con el alcohol puedes entrar a un coma etílico. Puedes tener también una psicosis alcohólica también. En la psicosis alcohólica tienes alucinaciones. Hay también una psicosis cocaínica. Bien, vamos a la pregunta, chicos, no hay tiempo. Vamos a ver. 1. Tendencia a percibir las formas incompletas como si estuvieran totalmente estructuradas. Ley de cierre o completamiento. ¿Ya? 1. Anita. 2. Investigadores del proceso de la percepción que consideraron esta aptitud como elemento innato. La D. Max Wertheimer, ¿no? Y Karl Popper, la Gestalt. Porque la Gestalt se basa en la filosofía kantiana, en lo a priori, las formas puras de sensibilidad, ¿no? 3. La reunión de cualidades sensoriales para formar un todo, unidad, hace referencia a una de las siguientes funciones de la percepción. La integración. Muy bien. Anita, la orfanita. 4. Es la representación inmediata, total e interna del objeto en el cerebro. Percepto. Muy bien. 4. Casa. Percepto. 5. La capacidad para diferenciar un objeto de otro se debe a la función de la discriminación. Muy bien. La percepción discrimina, integra, organiza, interpreta. Excelente. Pregunta 6. Carlos iba a más de 100 kilómetros por hora. Su esposa le decía que baje la velocidad, puesto que no podía reconocer los avisos que indicaban el pueblo al cual estaban llegando. Las casas y los objetos pasaban tan rápido que fue necesario disminuir la velocidad para que ambos pudieran distinguir el nombre y el lugar a donde iban. A Carlos y a su esposa, de lo indicado, se puede deducir que la C, no, ¿sí? La D, porque recién, cuando disminuyó la velocidad, pudo reconocer, leer, interpretar el aviso. Porque lo pasaba muy rápido, no podía saber en qué pueblo y qué decía el aviso. O disminuyó, puedo leer y puedo interpretar el aviso. La D, ¿ya? Recuerda que la percepción interpreta. 7. La silla voladora es uno de los juegos mecánicos más intensos, pero incómodos para algunas personas. Porque cuando se adquiere la mayor velocidad, la persona experimenta vértigo y momentos de confusión y desorientación. La modalidad sensorial que se experimenta, en este caso se denomina vestibular, ¿no? Anita, la huerfanita. Vestibular. 8. En la crisis de ansiedad o ataque de pánico, la persona que la padece
sufre de hiperventilación o estado de falta de aliento, que ocasiona generalmente dolor torácico, taquicardia, eructos, entumecimiento y hormigueo en las extremidades. En este caso, el ataque de ansiedad provoca sensaciones de tipo sinestésicas viscerales. Muy bien, la B, 8B, 8B, 9. La transformación del estímulo en impulso nervioso lo realiza el receptor. La transducción ocurre en los receptores sensoriales. Muy bien. 10. La sensación de presión táctil. La presión táctil es captado por el receptor llamado Meissner, ¿no? Corpúsculo de Meissner. El contacto, la presión, Anita. 10. Anita, la huerfanita. 11. Propiedad física o química que en cantidades suficientes excita al receptor. Estímulo. 11. Estímulo. 11. La D. Estímulo. Todo tipo de energía que en cantidades diferentes, no, cantidades suficientes, excita un receptor. Estímulo. 12. En el umbral diferencial se utiliza una ley denominada ley de Weber. Ley de Weber. O diferencia apenas perceptible. La ley de Weber o diferencia apenas perceptible. 13. Receptor que actúa con mucha efectividad en presencia de mucha luz. Los conos, ¿no? Muy bien. Conos captan la luz, los colores, bastones, el blanco y el negro. La oscuridad, la visión nocturna. 14. Cuando logramos escuchar un sonido, se produjo el umbral mínimo, ¿no? Al percatarnos de que subió, se produjo el umbral diferencial. Muy bien. 14. La D. Y 15. Después de descansar por un corto tiempo, Manuel experimenta una sensación de bienestar general. Esta sensación es una sensación anestésica. La D. Bien, anestésica. Esto, chicos, estas. Ahí está, gracias, María. Estas son las claves. Bien. Excelente. Muy bien, vamos con el quiz y voy a pasar el material al tutor para que luego se lo envíe a ustedes, ¿ya? Si puedo, también lo envío acá. Listo, ahí.